Bien, entonces habíamos visto algunos conceptos respecto a cómo funciona un amplificador de potencia clase A acoplado por transformador. Vimos el propósito que tiene poner ese transformador. Fundamentalmente aísla la carga de lo que sería la polarización y también permite acoplar impedancias. Vamos entonces a ver cómo se realizan los cálculos fundamentalmente de potencia en este circuito. Toda la parte de polarización ya revisamos y en consecuencia vamos a hacer ahora la deducción de las fórmulas que realmente no son tales. Son expresiones que se aplican en casos particulares y que por lo tanto usted debería analizar el circuito que se le proponga sin la intención de aplicar fórmulas de llegada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es explicarle los procedimientos que se deberían seguir cuando se necesiten realizar cálculos de alguna naturaleza en circuitos como este. Entonces recuerde que en el transformador se va a reflejar una impedancia o una resistencia más bien desde el secundario. El valor que tiene esa resistencia reflejada depende del número de vueltas que tenga el transformador en el primario y en el secundario. Bien, entonces, si queremos saber, por ejemplo, la potencia absorbida desde la fuente, desde la batería, lo que debemos hacer aquí es una multiplicación de lo que sería la corriente de base más la corriente de colector, que son las dos componentes de continua que vamos a tener circulando por el transistor. Entonces, esa parte usted ya conoce. Aquí vamos a tener una corriente de base que llegaría hasta este nodo y de ahí directamente iría hacia la base del transistor. Esa corriente de base ya sabemos cómo se calcula. Y por otro lado tendríamos aquí una corriente de colector también de polarización. Entonces la fuente VCC está entregando una potencia que sería el producto de la suma de estas dos corrientes. Corriente de base más corriente de colector. Entonces pongamos aquí, vamos a tener una corriente de base y por acá una corriente de colector. Entonces, estas dos corrientes van a estar multiplicando justamente a la fuente de polarización VCC. Como la corriente de base resulta que es mucho más pequeña que la corriente de colector, entonces esta fórmula simplemente quedaría como corriente de colector de polarización multiplicado por VCC. Esa sería la manera de obtener la potencia que está entregando la fuente de polarización al circuito. Y para la potencia de salida alterna, tendríamos que multiplicar. Voy a poner aquí una corriente de salida que tendríamos circulando por la carga. Esa corriente de salida, evidentemente, sería una corriente alterna en valor eficaz. Esta corriente de carga, bueno, aquí no le pongo IC, más bien pongámosle para que no se confundan. Voy a ponerle aquí más bien una corriente IL. Corriente en la carga.
y L. Esta corriente va a ser una señal alterna, senoidal. Va a tener un valor eficaz. Ese valor eficaz tendríamos que elevar al cuadrado y multiplicar por la resistencia RL. Ahora bien, el momento que usted multiplica el valor eficaz de esta corriente de carga al cuadrado por RL, está encontrando la potencia activa sobre este elemento, sobre la carga. Pero esa potencia, ¿desde dónde viene? Esa potencia viene desde este secundario, ¿no es cierto? Y al secundario, ¿desde dónde le llega? A través de la interfaz magnética que tenemos en el núcleo, ¿no es cierto? Entonces al secundario le llega la potencia desde el primario. Ahora bien, ustedes si ya estudiaron la parte de máquinas eléctricas, saben que en el transformador real existen pérdidas. Las pérdidas en el hierro, las pérdidas debido a la histéresis del núcleo y también las pérdidas debido a las corrientes de Foucault. Entonces, todo eso hace que la potencia que tengamos en el primario se transfiera con ciertas pérdidas hacia el secundario y desde este secundario hacia la carga. En este amplificador y en todos los circuitos que nosotros estudiamos, vamos a considerar que no existen pérdidas en el transformador. Eso con el propósito de ver cuál sería la eficiencia máxima que podría tenerse en este amplificador de potencia. Entonces, si es que asumimos eso, que no hay pérdidas en el transformador, podríamos decir, la potencia en la carga es igual a la potencia que recibió el secundario. Y la potencia que recibió el secundario es igual a la potencia que envió el transformador desde su primario. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una resistencia RL asterisco. Ya vimos eso cómo se calcula, ¿no? Entonces, esta resistencia RL asterisco es la resistencia reflejada desde el secundario. Bueno, por si acaso, pongamos aquí nuevamente esa resistencia RL asterisco es igual a N1 sobre N2. Esto elevado al cuadrado y multiplicado por RL. ¿Sí? Esto de aquí es al cuadrado. Entonces ya le vamos a poner S al cuadrado. Entonces pongamos aquí N1 sobre N2 al cuadrado. Ahí está. Y esta de acá es RL asterisco. Grandecito. Bien. Ahí estaría RL asterisco. Entonces, les repito con la suposición de que no existen pérdidas, la potencia de salida sería igual a la corriente de colector en valor eficaz elevado esto al cuadrado y multiplicado por RL asterisco. ¿Sí? Entonces ponemos aquí RL asterisco y esto de acá es al cuadrado. Corriente eficaz de colector al cuadrado por RL asterisco. Con esta expresión de aquí, lo que estamos calculando es la potencia que tenemos en el primario. Note que estoy utilizando RL asterisco. En alterna justamente tengo esta resistencia reflejada. En continua esto no hay. En continua solamente tendríamos la resistencia del primario y nada más. Aquí saben confundirse. Usted debe estar consciente de que con señal alterna, señal senoidal, esta carga que tenemos acá a la derecha como RL se refleja
al primario. Es como que estuviese conectada aquí. En el colector del transistor está RL asterisco. A este valor habría que sumar, si es que existe, la resistencia del bobinado primario que habíamos puesto en la clase de ayer. En este ejemplo no estamos considerando esa resistencia del primario. Entonces, para señal alterna, únicamente tenemos en el colector la resistencia RL asterisco, la reflejada. Para continua, en el colector no hay ninguna resistencia. ¿Sí? Bien, entonces, con estas dos formulitas, usted podría calcular ya la eficiencia del circuito. Evidentemente, para sacar la potencia de salida a través de la corriente del colector, usted necesita conocer esa corriente. Entonces, ¿cómo saca la corriente de colector? En AC. Multiplicando la corriente de base en AC por el beta. ¿Y cómo sacaría la corriente AC en la base? Dividiendo el voltaje de entrada alterno para todo lo que observe desde la base hacia la derecha del transistor. Bueno, pongamos aquí. Corriente de base en AC, ¿no? Va a ser igual al voltaje de entrada pico, por ejemplo. Voltaje de entrada pico. Multiplicado por beta más 1 veces la resistencia de la juntura. Eso es lo único que tenemos desde la base hacia la derecha hasta llegar a tierra. ¿Cierto? No hay nada más allí. A ver, no es por, es para Bein. Lo que tengo en la base dividido para beta más 1 veces la resistencia de la juntura. Entonces, de esta forma sacaríamos la corriente de base pico. Entonces, no se olvide, desde esta parte de aquí, que sería la base del transistor, observamos hacia la derecha una resistencia. Entonces, ¿cuál es el valor de esa resistencia? Beta más 1 veces lo que tenemos en la juntura, es decir, la resistencia RE minúscula. Y esta resistencia RE minúscula, a su vez, sabemos que se calcula como 26 milivoltios sobre la corriente de emisor o de colector de polarización, sobre IC de polarización. Entonces, hasta ahí ya tiene usted todos los argumentos para encontrar la corriente de colector en valor pico. Como es una senoide, sacaría el valor eficaz dividiendo simplemente ese valor pico para raíz de 2. Y tendría todo lo necesario para sacar la potencia que está llegando a la carga. Entonces, verá, en un ejercicio en donde usted no conozca bajo qué condiciones está operando, tendría que aplicar estas formulitas de aquí. Potencia en continua, potencia de salida a la carga, y para todo eso necesitamos la corriente de colector en AC, que se obtiene a través de la corriente de base que ya tenemos aquí calculada. Corriente de colector pico, entonces sería igual a la corriente de base pico, multiplicado por el beta. Bueno, aquí esta era la corriente de base pico, ¿no? Corriente de base pico. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Entonces, fíjese que en estos amplificadores, aunque parece complicado el circuito, es muy sencillo el cálculo de la eficiencia. Aquí está el procedimiento. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver el cálculo de la eficiencia máxima. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad?
Aquí a veces se dan casos en donde usted aplica las fórmulas para eficiencia máxima. Sin embargo, su circuito no está operando en condiciones máximas. En ese caso, lo que usted tendría que hacer, si desconoce en qué situación se encuentra, es aplicar estas expresiones de aquí, ¿sí? Eso es para el caso general, para cualquier circuito que usted tenga que resolver. Entonces, ahora vamos a ver cuáles serían estas condiciones máximas. Entonces, voy a dibujar acá lo que serían las características del transistor. Entonces, recuerde que el transistor de potencia tiene parámetros que debemos observar. Vamos a tener aquí una corriente de colector máxima. También vamos a tener un voltaje colector emisor máximo y una potencia de disipación máxima. Bueno, pongámosle así. Entonces, aquí tenemos el voltaje colector emisor. Acá la corriente de colector. Esta de aquí es la corriente de colector máxima. Este de acá es el voltaje colector emisor máximo. Entonces, hasta allí. Si es que queremos que nuestro circuito opere en condiciones óptimas de lo que vimos en la clase anterior, debemos partir de este punto en donde el voltaje colector emisor es máximo. Desde ahí. Y hay que trazar, ya vimos esto, la recta de carga dinámica de esta manera, que pase tangente al gráfico de la potencia de disipación máxima. Entonces aquí tenemos el punto de tangencia. Ya, allí está. Ese es el punto referencial, ¿sí? No se olvide. Bueno, escribamos mejor. Esto que acabo de dibujar aquí es la recta de carga dinámica, o AC. Esa recta tiene una pendiente que es igual a menos 1 sobre. Entonces no se olvide cómo se saca la pendiente. Ubíquese usted en la parte superior aquí y se imagina que por aquí baja una corriente alterna. Esa corriente alterna atraviesa por esta resistencia del primario. ¿Pero cuál resistencia? La RL asterisco. Si es que hubiese aquí la resistencia interna del bobinado, también estaría atravesando a esa resistencia y habría que sumarle. Pero en este caso solamente vemos que atraviesa la resistencia reflejada. RL asterisco pasa por el transistor y llegamos a tierra, no hay nada más. Entonces la pendiente sería menos 1 sobre RL asterisco. Bien, ahí está. Esa es la pendiente de la recta de carga dinámica. Ahora, la recta de carga estática, esa recta va a pasar por este punto, por el punto de tangencia. Y si es que no tengo resistencia en el primario, tendríamos esa recta dibujada de esta manera. Sería una vertical prácticamente. Entonces, podemos escribir que esta es la recta de carga DC.
DC. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? En este caso va a ser infinito, ¿no? Pero pongámosle aquí por si acaso, menos 1 sobre la resistencia del bobinado primario. En este caso, esa resistencia del primario vale 0, entonces la pendiente es infinito. ¿Sí? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en la recta de carga dinámica no le toma en cuenta la resistencia de la juntura? Bien. Nosotros decimos que desde la parte superior venimos atravesando la resistencia del primario, que sería la resistencia reflejada. Pasamos del colector al emisor, ¿no es cierto? En este caso, si usted quisiera, por ejemplo, eh, utilizar una fórmula de ganancia que relacione el voltaje de colector sobre el voltaje de entrada, lo podría hacer de acuerdo a lo que hemos visto en el amplificador con emisor común. Entonces, en ese caso, la ganancia sería menos todo lo que tengo desde el colector hacia tierra. Sería menos RL asterisco, ¿no es cierto? Dividido para todo lo que encontremos desde la mitad del transistor hacia abajo, para alterna. Entonces sería sobre la resistencia de la juntura, ¿verdad? Esa sería la ganancia. Y también tiene que cumplirse en este circuito. No hay nada que hacer. Ahora, en el caso de estos amplificadores de potencia, si es que nosotros vemos esta resistencia RL asterisco va a ser mucho más grande que esta resistencia de la juntura, ¿sí? Porque si no fuese así, diríamos la resistencia del emisor, la resistencia de juntura vale 0. Y si es que le interpreto de esa manera, al tener aquí una resistencia de juntura 0, ¿qué pasaría con la ganancia si pensamos que esta es una configuración emisor común? La ganancia sería menos RL asterisco sobre resistencia de juntura, pero si resistencia de juntura vale 0, esa ganancia en alterna sería infinita, lo cual no estaría bien, ¿sí? Entonces, en la formulita, a ver si les puse esa fórmula, pero les voy a escribir nuevamente. ¿Por qué no interviene aquí la resistencia de juntura? ¿Qué es lo que hicimos la clase pasada? En la clase pasada pusimos lo siguiente. En alterna, este punto acá arriba es 0 voltios, porque la fuente VCC hay que apagar. Utilizando el teorema de superposición, estoy analizando solamente alterna. Entonces acá arriba tengo un cortocircuito a tierra para AC. Entonces en este punto habría 0 voltios. A estos 0 voltios tengo que restar en alterna la corriente de colector multiplicado por RL asterisco. ¿Sí? Eso sí hicimos. RL asterisco. ¿Qué más tenemos que restar aquí? Tenemos que restar el voltaje. Mire bien, el voltaje que tengo entre colector y emisor. Entonces voy a poner aquí con puntitos lo que sería el voltaje colector emisor. El voltaje de colector está allí. El voltaje de emisor está acá. ¿Sí? Entonces, el momento que usted en la ecuación pone menos voltaje colector emisor, y esto igualamos a 0, aquí ya está incluida la resistencia de la juntura. ¿Sí le ven? Porque estoy paseándome de colector a emisor. Estoy restando la caída de voltaje.
que tengo entre este punto aquí y este punto acá abajo. En la mitad, o aquí, estaría la resistencia de juntura, ¿sí? Entonces, con este análisis, sacamos la ecuación de la recta de carga que está dibujada aquí en rojo, ¿sí? Entonces, por eso es que no le estoy considerando esta resistencia. Es como que esa resistencia de juntura está metida aquí dentro de este círculo. Y el voltaje que estoy restando aquí, el menos voltaje colector emisor, es externo a ese círculo, ¿sí? Bien, entonces generamos esta gráfica así. También dijimos en la clase anterior que el valor de la fuente de polarización es la parte inferior de la recta de carga estática. Entonces aquí abajo, en este trazo en azul, vamos a tener el voltaje colector emisor de polarización. Entonces pongamos el voltaje colector emisor de polarización, que va a ser igual a VCC. Entonces aquí tenemos este punto. El procedimiento sería, usted analiza o obtiene del dato del manual el voltaje colector emisor máximo para su transistor. Hace este trazo y en el punto de tangencia traza esta vertical. La parte inferior de la recta de carga estática es VCC, ¿sí? Y aquí va a coincidir con el voltaje colector emisor de polarización. ¿Por qué coincide? Si usted observa el circuito, haga cuenta que esta bobina es un cortocircuito simplemente. No hay resistencia interna. Entonces el voltaje de colector sería VCC. Como el emisor está a tierra, el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces, si conoce el VCE máximo del transistor, ya conoce también cuál es el VCC que tiene que poner allí, en el circuito. Y, adicionalmente, como en este punto de aquí, se cumple que la potencia de disipación máxima es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector, de aquí ya sacaría cuál es la corriente de colector que corresponde a este punto. Entonces, ponemos aquí, usted se viene directamente hacia la derecha y ya tiene allí el punto que sería la corriente de colector de polarización. Lógicamente, el punto acá arriba va a ser el doble. Entonces, ya sabríamos cuánto vale este punto acá arriba. Y con ese punto ahí arriba, usted ya sacaría la resistencia RL asterisco. Simplemente tendría que dividir, voy a poner allí dibujado en este triángulo grande, en rojo. A ver, sería desde aquí hasta por acá. Conocemos cuánto vale ese segmento, no hay ningún problema, ¿sí? Acabamos de ver cómo se obtiene este segmento de aquí. Entonces este segmento también lo conoce. Entonces en el triangulito en rojo, usted tiene voltaje en el cateto horizontal, corriente en el cateto vertical, y la hipotenusa, que es la pendiente, es 1 sobre RL asterisco, negativo. Entonces, de aquí usted sacaría el valor de RL asterisco, dividiendo simplemente este segmento, que es voltaje colector emisor máximo, para este otro segmento que tiene aquí, ¿sí? Ya sabemos cómo se obtiene este segmento vertical, ¿sí? Le repito, usted primero encuentra VCC, traza la vertical aquí. En el punto de tangencia, con esta fórmula de potencia máxima, usted despeja la corriente de colector de polarización. Conocida la corriente de colector de polarización, multiplique por 2 y ya tiene el punto acá arriba.
¿sí? Entonces, de aquí podría sacar cuál sería la resistencia reflejada que debe conectar allí a través del transformador. Entonces, una vez que tiene esta RL asterisco, se viene acá arriba a la formulita que vemos aquí. Usted conocería la resistencia RL asterisco necesaria, conocería también la carga, por ejemplo, la resistencia interna de un parlante, y tendría que despejar simplemente la relación de vueltas. Y ya sabría las características de su transformador. Bueno, entonces, en base a estos trazos, podemos poner aquí nuestras referencias. Por ejemplo, en la corriente de colector podría subir hasta allí, desde 0. Tenemos aquí la referencia, el ICQ, y el voltaje colector emisor, desde luego, tendríamos aquí abajo. El voltaje colector emisor va a estar variando así como varía la corriente. Ya, allí tendríamos. ¿Qué pasaría si el voltaje que entrega el preamplificador, este Vin de aquí, es relativamente pequeño? Entonces diríamos, la corriente de base va a ser pequeña también. Y si la corriente de base es pequeña, multipliquemos por el beta, tendríamos una corriente de colector también pequeña. Entonces, esa corriente de colector, digamos que estaría así. ¿Sí? Entonces, para esa pequeña corriente de colector, vamos a tener variaciones en el voltaje colector emisor. Entonces, ¿cómo haríamos? Desde allí, desde el punto máximo de la corriente, nos venimos hasta la recta de carga dinámica. Y desde este punto bajamos una vertical. Desde la corriente más chiquita, en AC, también venimos a la recta de carga dinámica. Y del punto de encuentro, bajamos hacia acá. Entonces, con estos trazos, el voltaje colector emisor para esa corriente en particular estaría variando de esta forma. A ver. Variaría desde el punto de polarización hasta allí y bajaríamos de esta manera. Así estaría el voltaje colector emisor. En consecuencia, usted puede ver que no estamos optimizando el uso del transistor. ¿Por qué razón? Porque con esa recta de carga dinámica las corrientes de colector pueden ser más grandes. Y los voltajes colector emisor también pueden variar en mayor proporción. ¿Hasta dónde varían corrientes y voltajes? Hasta donde la recta de carga dinámica lo permite. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si queremos trabajar en condiciones máximas, podemos dibujar allí cuál sería la corriente de colector máxima que estaríamos en condición de generar. Entonces, esa corriente de colector máxima podría venir desde aquí, subir hasta ese límite dado por la recta de carga dinámica y bajar incluso hasta 0 así. Entonces, miren, ahora estamos barriendo toda la recta de carga dinámica. Y en consecuencia, el voltaje colector emisor también podría variar incluso hasta allá arriba y bajar por aquí incluso hasta 0. Entonces, ahora sí tenemos las mayores variaciones de corriente de colector y de voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones para esta condición última, condiciones máximas. Bien, entonces veamos en condiciones máximas cuál es la potencia de entrada desde la fuente DC. Verá que este es un caso particular. Ojo con eso. Voy a trabajar en condiciones máximas. Si no es así, usted tiene que aplicar estas formulitas que están acá arriba. Si estoy en condiciones máximas, vamos a hacer lo siguiente. La potencia
DC. Estamos viendo que la corriente de base es despreciable, por lo tanto no la voy a considerar. Entonces escribiríamos aquí, corriente de colector de polarización multiplicado por BCC. ¿Sí? Ahora, esa corriente de colector de polarización es la que tenemos aquí, en la mitad, ¿no es cierto? Esa es la ICQ. Como usted ve, voy a poner en el punto referencial de aquí arriba, este puntito verde. Ese puntito verde le voy a poner en función de la resistencia reflejada. Si quiero poner este punto verde aquí, en función de la resistencia de carga RL asterisco, ¿qué tengo que hacer? Facilito, ¿verdad? En este triángulo grande rojo que tiene usted aquí, divida simplemente este voltaje que tiene en el cateto horizontal. Divida este voltaje para la resistencia reflejada. El resultado es este punto acá arriba en verde. Entonces, aquí voy a poner el cateto horizontal, ¿cuánto vale? Voltaje colector emisor máximo. Pero este valor de aquí resulta que es 2 veces BCC. ¿Sí? Entonces puedo poner 2 veces BCC sobre la resistencia RL asterisco. ¿Sí? RL asterisco. Entonces, ese puntito en verde vale esta cantidad. ¿Sí? Entonces la clave es trabajar con el triangulito rojo que ustedes tienen allí. Ahí relacionamos voltajes, corrientes y resistencia reflejada. 2 veces BCC sobre RL asterisco. Ya está. Ahora bien, si este punto verde aquí vale 2 veces BCC sobre RL asterisco, la corriente de polarización que está a la mitad evidentemente valdrá BCC sobre RL asterisco. ¿Sí? Entonces me regreso aquí y escribo en esta parte. La corriente de colector de polarización ha sido igual a 2 veces BCC sobre RL asterisco dividido para 2. ¿Sí? La mitad de todo este segmento de aquí. RL asterisco. Ya le voy a poner el asterisco. Entonces esto va dividido para 2. Me da lo mismo, por lo tanto, eliminar este 2 de acá arriba. Y ya me quedaría de esta manera. Esa es la ICQ. Pongamos el asterisco de una vez. Ya está. Ya tenemos la ICQ. La mitad de todo este segmento en rojo. Esto debe estar multiplicado por BCC. Entonces esto me va a quedar que es igual. Le voy a poner BCC cuadrado dividido para RL asterisco. BCC cuadrado sobre RL asterisco. Bien, entonces ya está una formulita que me permite identificar la potencia que necesito desde la fuente de continuo. Ahora veamos cuál es la potencia de salida máxima. Potencia de salida en AC máxima. Bien, en términos generales, como vemos aquí arriba, la potencia de salida en alterna depende de la corriente de colector en valor eficaz al cuadrado. Multiplicado esto por RL. Si quiero obtener la potencia de salida máxima, es evidente que esta corriente eficaz tiene que ser la máxima. Y como es una señal senoidal,
para tener la corriente eficaz máxima posible, necesitamos el pico máximo de la corriente AC. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí la corriente pico máxima en AC. Vamos a ver si están atentos. Le voy a preguntar al señor Landívar Mauricio, ¿cuál es el pico máximo de la corriente alterna de colector? Lo siento, profe, ahorita estoy solucionando unos problemas que tengo en mi casa. No le pude escuchar bien. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta cuáles son los inconvenientes, ¿no es cierto? No estamos atentos a la clase, no hacemos lo que debemos en las 2 horas que tenemos de clase, estamos haciendo otras cosas y en definitiva estas 2 horas son tiempo perdido. ¿Sí? Entonces los resultados también serán proporcionales a la dedicación que usted ponga. Eso es innegable. Señor Redín Jan, ¿cuánto es la corriente de colector pico máxima? Corriente de colector pico máxima. No era Sí. potente. ¿Cuánto? Chuta. Ingeniero, Sería la de la fuente, tal vez. Oh, ¿ves? 0, señor Redín. Señor Ángel Torres. No está presente, señor Torres. Ponemos falta, ¿no? No, Inge, sí estoy, ingeniero, sí me logra escuchar. Dígame. Sí me logra escuchar, Inge. A ver, no le escucho, señor Torres. ¿Está presente? Sí, Inge, aquí estoy. Sería 2 veces el voltaje colector emisor sobre RL asterisco. ¿Cuál voltaje colector emisor? Pues Ah, perdón, el voltaje CC, BCC. 2 Dos veces C veces, sobre dos RL veces asterisco. BCC sobre RL asterisco. Esa es la corriente máxima. A ver. Entonces sería... Solo eso tengo idea, Inge, a ver. A ver, señorita Yanes Araceli, ¿cuál es el pico máximo de corriente de colector? Ingeniero, la señorita Yanes está sin luz desde las 9 y algo, creo que era. No se encuentra actualmente. Bueno, entonces el señor jurado Dylan. ¿No sería la corriente del colector eficaz al cuadrado por la resistencia de carga asterisco, RL asterisco? Claro, esa es la fórmula que ya sabemos. Esa fórmula está acá arriba, ¿no es cierto? Ahora, si quiero la potencia máxima, necesito el valor eficaz máximo. Como es una senoide, para tener el valor eficaz máximo necesito el pico máximo de corriente alterna. Entonces, ¿cuál es el pico máximo de corriente alterna que ven en el gráfico? El IC max. La corriente de... la corriente de La polarización. corriente del colector de polarización. Claro, ustedes tienen allí, ¿no es cierto? O sea, miren que si usted no puede analizar estas gráficas, o sea, le va a ir mal en la prueba. Aquí está viendo, vea, ya le dibujé. En azul está la corriente de colector pequeña. En rojo está la corriente de colector, la máxima que podemos sacar. Ese es el pico máximo. Y aquí está el otro pico. Esos son los valores más grandes que puedo conseguir en corriente de colector. ¿Cuánto vale este segmento? ¿Y cuánto vale este otro segmentito aquí? La mitad de todo lo que tenemos aquí en rojo. ¿Y cuánto vale eso? BCC sobre RL asterisco.
Ese es el pico máximo de corriente. Si tenemos dificultades para visualizar esto en el gráfico, ahí sí ya estamos en problemas. Y ya no puedo hacer nada más allí. Si no pueden darse cuenta de eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí pongo el pico máximo de corriente. Sería, entonces, BSC sobre RL asterisco. Entonces, como esto de aquí es el pico máximo de corriente y esta corriente es senoidal, tengo que sacar el valor eficaz. Entonces, el valor eficaz obtenemos dividiendo este valor pico para raíz de 2. Entonces, aquí ponemos raíz de 2. Raíz de 2, RL asterisco en el denominador. Esto que sería el valor eficaz máximo de corriente de colector, tengo que elevar al cuadrado. Entonces elevemos esto al cuadrado. Y debemos multiplicar esto de aquí por RL asterisco. Entonces, esta potencia de salida en AC, la máxima posible, va a quedar igual a... Operamos aquí, tendríamos BCC cuadrado sobre 2 veces RL asterisco. Quedaría de esa manera. Entonces pongamos BCC al cuadrado sobre 2 veces RL asterisco. Ya. Esa sería la potencia de salida máxima. ¿Cuál sería la potencia que disipa el transistor? Voy a poner aquí. La potencia que disipa el transistor. Entonces, esa potencia máxima se va a dar en este punto. Es decir, el producto de el voltaje que tenemos aquí abajo, que es VCC, por esta corriente de polarización. Entonces, escribamos, esto es igual a VCC, multiplicado por esta corriente de polarización, que es la mitad de todo este segmento que tenemos aquí. Entonces, haciendo esa multiplicación me quedaría BCC cuadrado sobre RL asterisco. Entonces, BCC cuadrado sobre RL asterisco. Y ya está prácticamente todo. Entonces, si por ejemplo, usted necesita una potencia de salida, digamos de 100 vatios, vamos a suponer,
Usted necesita 100 vatios de potencia en una carga. La potencia de salida sería 100. Necesitaría utilizar entonces un transistor que pueda manejar esta potencia de aquí. Pero esta potencia, miren ustedes, es el doble de lo que tenemos aquí arriba. Eso significa entonces que su transistor debería ser de al menos 200 vatios. ¿Y la batería? ¿De cuánto sería? Aquí está la batería. Veces C cuadrado sobre el asterisco. Esto de aquí es lo mismo que tenemos aquí abajo. Es decir, usted necesitaría una batería que tenga una potencia de al menos 200 vatios. Finalmente, la eficiencia. Vimos que la eficiencia se calcula como la potencia de salida en AC dividido para la potencia absorbida desde la batería. En condiciones máximas, entonces, la potencia ha sido, aquí tenemos, ¿no? Veces C cuadrado sobre 2RL. Esto habría que dividir para la potencia absorbida desde la batería, que es veces C cuadrado sobre RL asterisco. Eso me da 1/2. Quiere decir que la eficiencia máxima ha sido en este caso del 50%. Entonces, esa sería la característica de este amplificador. Estaríamos trabajando con eficiencias máximas del 50%. Ahora bien, si usted se da cuenta en estos cálculos de aquí, es muy sencillo. Facilito, ¿verdad? Solamente hay que hacer multiplicaciones y divisiones. Pero para que sea fácil, usted tiene que entender esta gráfica de aquí. Que de hecho tampoco es difícil. Tiene que estar atento. Tiene que atender a las explicaciones. Pero si yo le estoy explicando cómo es esto, y usted está haciendo deberes de otras materias, y está solucionando otros problemas, entonces ahí vienen las dificultades. Ventajosamente usted tiene la grabación y puede igualarse entre comillas. Pero eso significa que estas 2 horas han sido perdidas. Y va a tener que volver a empezar con esto. Bueno, eso ya depende de cómo esté la realidad de cada uno de ustedes. Yo simplemente les hago notar que estas 2 horas tienen que ser aprovechadas. Es la única manera de que avance. Si usted dice, no, tarde reviso el video, pues en la tarde va a necesitar esas 2 horas. Y a lo mejor cualquier duda que le aparezca no va a poder preguntar allí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre este amplificador? Dije, una pregunta. Dígame. O sea que la potencia que disipa el diodo será la misma que va a entregar la fuente o la batería. La potencia que disipa el diodo, ¿cuál diodo? El transistor, el PQ por decir. El de 200 va a ser lo mismo que PI siempre. Aquí estamos viendo. Usted necesita que una batería le entregue 200 vatios. Necesita un transistor que pueda manejar también 200 vatios. Pero de estos 200 vatios que estamos recibiendo desde la batería,
solamente la mitad se convierten en potencia útil. La mitad nada más. Sí, pero me refería a que siempre se cumplirá, que siempre será igual la potencia de la batería que la potencia que el transistor resista, ¿verdad? En este caso es así. En este caso, para este circuito nada más. Esto tampoco quiere decir que de los 200 vatios que estamos recibiendo de la fuente de polarización, esos 200 vatios son disipados por el transistor. No es así, porque usted no puede crear energía en definitiva. Vea usted aquí, dice potencia que entrega la batería 200 vatios. La potencia que debe manejar en condiciones óptimas su transistor también es 200 vatios. Eso querría, entre comillas, decir que toda la potencia que estoy tomando de la fuente la está disipando el transistor. Eso no es así. ¿Qué es lo que está pasando? Miren ustedes, por eso les digo, este grafiquito de aquí es clave y usted tiene que saber manejarle. ¿En qué momento el transistor disipa la máxima potencia? Que serían los 200 vatios. Aquí está en el gráfico, miren. Aquí dice, potencia de disipación máxima es igual a voltaje colector emisor de polarización por corriente de colector de polarización. Estamos en este punto. Y cuando estemos en este punto, ¿qué pasa con la señal alterna? La señal alterna es cero. Solamente tendríamos corriente de colector de polarización y voltaje colector emisor de polarización. Eso significa que cuando usted tenga un voltaje de entrada cero, en ese momento el transistor está disipando la máxima potencia, los 200 vatios. Pero cuando usted aplica un voltaje alterno, miren otra vez la gráfica. Cuando aplica el voltaje alterno, ¿en dónde está trabajando? En este punto, por ejemplo. O está trabajando en este punto de acá. O tal vez más arriba, aquí. O tal vez más abajo, acá. O llega hasta casi el máximo de corriente. O tal vez llega hasta el mínimo de corriente. Está movilizándose en esta recta de carga dinámica. Y para cualquiera de estos puntos en azul que acabo de dibujar, usted ve que el transistor no está disipando la máxima potencia, que serían 200 vatios. La máxima potencia el transistor la disipa aquí, justo en este punto central. Voy a poner un círculo bien grande. Únicamente allí el transistor disipa la máxima potencia. Y para que eso suceda, el voltaje de alimentación alterno tiene que ser cero. Si usted pone un voltaje de entrada senoidal, ve que la corriente de colector empieza a subir o empieza a bajar. Y el transistor deja de disipar su máxima potencia en esos puntos instantáneos. Instantáneamente, cuando la alimentación provoca corriente de colector cero, en ese instante únicamente, en ese momento, el transistor disipa la máxima potencia. ¿Sí? Entonces, en este grafiquito de aquí, usted tiene prácticamente todo. Por eso es muy importante que usted sepa construir esa gráfica y sepa identificar qué es lo que sucede aquí. Voy a poner un caso. Digamos que instantáneamente la corriente de colector es 1 amperio y ese 1 amperio está aquí, en este punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Vengo hasta la recta de carga dinámica y bajamos hacia acá. Mire, en ese instante,
el transistor estaría trabajando justo aquí, en este punto de la recta de carga dinámica. Y usted puede fijarse que estamos debajo de la curva de potencia de disipación máxima. Quiere decir que en ese instante de tiempo, el transistor no está disipando su máxima potencia. ¿Cuándo disipa su máxima potencia? Cuando la señal, en este caso, la corriente de colector, está pasando por cero. La corriente de colector alterna me refiero. Es decir, aquí. Allí solamente tengo corriente de colector de polarización. La señal alterna está en cero. Entonces, debe estar claro que no es que en este circuito todo el tiempo el transistor está funcionando a 200 vatios. No es así. Está funcionando con potencias instantáneas que cambian en el tiempo. Cuando la señal alterna vale cero, entonces estoy en este punto. Y en ese punto, el transistor está disipando su máxima potencia, que serían allí 200 vatios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Inge, yo tengo otra pregunta. Sin considerar la resistencia del primario tenemos 50%, pero considerándole esta eficiencia bajaría, ¿no es cierto? Claro, claro, porque si tengo resistencia en el primario, la corriente de polarización ya estaría generando una disipación de potencia en esa resistencia. Y eso significa que la eficiencia va a ser más pequeña que 50%. Así es. Si yo le pongo una resistencia aquí en el emisor, pongo una resistencia allí, voy a tener también mayor disipación de potencia en este elemento. Y la eficiencia va a bajar todavía más. Bueno, entonces terminamos con este amplificador de potencia clase A acoplado por transformador. Bueno, veamos este otro. Este es un amplificador de potencia clase B. ¿Por qué se denomina clase B? Porque el elemento activo, es decir, el transistor, conduce únicamente 180 grados de una señal senoidal. Eso vemos que en este ejemplo hay dos transistores. La idea es de que cada transistor conduzca únicamente un semiciclo. Por eso se llama amplificador clase B. El transistor o un transistor conduce únicamente 180 grados. En este caso vamos a tener conducción alternadamente de cada uno de los dos transistores. Entonces pongamos aquí unos puntitos de referencia en los bobinados, en ese primario y en los secundarios, de esta forma. Y también por aquí. Entonces vamos a ver si saben qué significan esos puntos. Señor Latacunga Kevin, ¿qué significan los puntitos en las bobinas de los transformadores? Sería el acoplamiento que tienen. El acoplamiento que tienen, señor Pitacuar Darwin, ¿qué dice usted? Este, Señor Stalin Cuyo. El señor Arias Jonathan. El del acoplamiento, ¿cómo están acoplados? Señor Araque Reinaldo.
Sería el acoplamiento del por donde están acopladas, sería según eso. Señor Vinuesa Esteban. Sería si el voltaje en el secundario se transmite con mayor o menor relación al voltaje primario, la del acoplamiento. Chuta, esto está más difícil que la teoría de la relatividad, vea. La polarización. Señorita Macas Kimberly. La polarización. Señorita Eran Macas. las marcas de la polarización. ¿Ustedes ya recibieron máquinas eléctricas, señorita? Sí. Ya, pues ahí les explican primerito en el transformador. Los puntos que están dibujados aquí le definen la polaridad con que se inducen los voltajes. Entonces, si es que en este primario la corriente está entrando por el terminal con punto, en los secundarios la corriente estaría saliendo por los terminales con punto, ¿cierto? Eso es todo. Entonces vamos a poner aquí, supongamos que este voltaje alterno que aplicamos acá, en este primario, es una senoide, como tendría que ser en el caso de los transformadores que estamos tratando. Y así es que aquí ingresa un semiciclo positivo y luego un negativo alternadamente. Ya consideremos primero el semiciclo positivo. Con el semiciclo positivo tendríamos que en este primario la corriente está ingresando por el terminal con punto. Entonces pongamos aquí la corriente ingresando por el terminal con punto. En los secundarios, la corriente debería estar saliendo por los terminales con punto. En otras palabras, la polaridad que tendríamos, polaridad instantánea me refiero, serían más o menos en la bobina de arriba y también más o menos en la bobina de abajo. Así estarían las polaridades instantáneas para el semiciclo positivo de la entrada en cada uno de los secundarios. Si a este transistor le llamamos Q1, un transistor Q1, y a este de aquí un transistor Q2, ustedes pueden darse cuenta que el transistor que va a conducir con esa polaridad instantánea en la base es el de arriba, ¿no es cierto? Este transistor va a tener una corriente de base y va a ser el Q1 el que esté conduciendo en el semiciclo positivo. El Q2, en cambio, miren ustedes el bobinado de abajo, tiene el mayor potencial aplicado en el emisor, el menor potencial aplicado en la base. Por lo tanto, el Q2 estaría abierto. Entonces, si el transistor 1 está conduciendo desde esta fuente de polarización BCC, vamos a tener una corriente que viene por aquí, viene luego por acá, y se va hacia el colector del transistor. Es lógico que si tengo corriente de base, voy a tener corriente de colector circulando por allí. Entonces, ahora, bueno, pongamos aquí también BCC. Esta es la fuente de continua BCC. Ahora bien, como la señal del primario aquí es alterna, semiciclo positivo, voltaje senoidal, variable en el tiempo, en este secundario también tengo un voltaje senoidal variable en el tiempo. Y este voltaje senoidal me genera una corriente de base también senoidal. Si tengo una corriente de base senoidal, el voltaje BCC me permite tener una corriente de colector también senoidal. En este primario del segundo transformador,
¿cómo estaría la corriente circulando por la carga? Aquí este es RL. Mire usted, si está conduciendo el transistor 1, la corriente estaría saliendo por el terminal con punto de este bobinado. Si en el transformador 2 la corriente está saliendo por el terminal con punto, en el secundario la corriente estaría entrando por el terminal con punto. Eso quiere decir que tendríamos acá una corriente que estaría subiendo por la carga. De esta manera. En consecuencia, para el semiciclo positivo de la entrada, estamos generando en la carga un semiciclo negativo, asumiendo que tomamos la referencia, el voltaje de salida de esta manera, ¿no? Entonces, aquí voy a poner V sub 0. Ese semiciclo que estamos generando sería negativo. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos el semiciclo negativo de la entrada? Para el semiciclo negativo simplemente cambia la polaridad instantánea en los secundarios. Ahora tenemos menos más y menos más acá. Con esta nueva polaridad vemos que el transistor 1 se abre porque el mayor potencial estaría en el emisor y el menor potencial en la base. Q1 estaría abierto allí. Entonces, el transistor 2, al tener el mayor potencial aplicado en la base, generaría aquí una corriente de base. Si tenemos corriente de base, vamos a tener corriente de colector. Y evidentemente también existirá corriente de emisor. Esa corriente de colector es posible tener ya que aparece allí la fuente VCC. Entonces, esta fuente enviaría corriente a este bobinado del primario. En este caso, la corriente en azul estaría ingresando por el terminal con punto, lo que significa que en el secundario la corriente va a estar saliendo por el terminal con punto. En consecuencia, tendríamos en la carga que se ha generado un semiciclo positivo. Ustedes pueden ver entonces que en esta configuración conduce un transistor durante un semiciclo nada más. Por eso se denomina un amplificador clase B, cuando el transistor conduce solamente 180 grados. Y bueno, veamos ahora cómo estaría la parte de la polarización. Voy a poner aquí lo que sería la gráfica del voltaje colector emisor y por acá la corriente de colector. Entonces, primero veamos qué pasa en polarización. A ver. ¿Cuánto vale la corriente de colector de polarización? Le voy a preguntar al señor Diego Lomas. ¿Cuánto vale la corriente de base de polarización, primerito?
La corriente de base de polarización. La de la fuente en corriente alterna. Corriente alterna. Señor Valencia Dylan, ¿cuánto vale la corriente de base de polarización? La corriente de base de polarización. A ver, no le escucho, señor Valencia. ¿Se me escucha, Inge? No se le escucha absolutamente nada. Señor Estrella Juan. Sí, no sé. No es el voltaje de entrada sobre beta más 1 por arriba. A ver, usted tiene algunas ideas, pero bien confundidas. Pero al menos tiene ideas. Señor Pillajo Luis. Inge, como en este circuito no tenemos resistencias, no habría, digamos, caídas de voltaje en el transformador y por lo tanto no habría esas corrientes de polarización. Porque no hay resistencia, dice usted. Sí. Entonces pongámosle una. Inge, Espérese un ratito. ¿no sería RL reflejada? Voy a poner aquí una resistencia para el compañero. Ya, ahora tengo una resistencia en la base. ¿Cuánto vale la corriente de base? Vean el gráfico, solamente tienen que ver el gráfico. ¿No sería BCC sobre una de las resistencias de los devanados secundarios, Inge? Ya se me pasaron a BCC ustedes. Señor Guerrero Eric, ¿qué opina? ¿Cuál es la corriente de base de polarización? Inge, ¿no sería el voltaje de entrada sobre la resistencia de uno de los devanados? O sea, RL asterisco. Usted lo acaba de decir, no sería. Señor Valencia Inge, Dylan. Inge, ¿no sería, disculpa, la corriente del colector de polarización sobre el beta? Usted lo ha dicho, no sería. Señor Pablo Arias. Inge, tal vez eh, la, el voltaje de entrada, C sobre por el no. El voltaje de entrada C sobre sobre RL asterisco. Nada de RL asterisco. Aquí ni siquiera he dibujado el RL asterisco. Sería como una resistencia, pero no sabría cómo llamarle esa resistencia.
No importa, igual está mal, mi estimado. Señorita Ochoa, Elizabeth, ¿qué opina? Bueno, Inge, señorita Ochoa, le ponemos falta, ¿no? Inge, Dígame. sería la corriente de entrada dividida para dos, porque están los dos. Estoy preguntando corriente de polarización. Por eso, pero la de base. Y se está dividiendo para las dos. Aunque divida para 3 o 4, está mal esa respuesta. Señor Lomas Diego. Ya me había preguntado, dije, pero todavía no le... Bueno, ya le pregunté entonces al señor Morales Mateo. No, Inge, igual iba a decir lo que dijo mis compañeros, pero no es. Señorita Adriana Proaño. Em, eh, sería el voltaje de entrada menos el voltaje colector emisor. Jesucristo. Señor Leonardo Tigrero. Inge, el señor Leonardo no tiene luz tampoco. Bueno, señor Torres Ángel. Podría ser Inge. No se le oye nada. Señor Delgado Eduardo. Inge, eso digo, sería el voltaje de entrada. Menos el voltaje... No, sería el voltaje de entrada. O... chuta, es que... Se supone que debería haber una resistencia. Nada que se supone. El circuito está ahí como le ve usted. No sería IC máxima, Inge. Nada de IC máximas. Señorita Paola Contreras, ¿cuál es la corriente de base de polarización? El voltaje de entrada por el beta más 1 por la resistencia del... No le escucho casi nada, señorita. No, cero, Inge. A ver, ¿quién dijo cero? Jonathan Arias, Inge. Cero. Correcto. Ustedes ven entre la base y el emisor, por este camino o por este otro de acá, alguna fuente de continua, algún divisor de tensión, algo que pueda generar una corriente constante a la base. No hay. Entre la base y el emisor tenemos conectado únicamente esta bobina. Y esta bobina se activa o genera voltajes y corrientes cuando hay alimentación alterna en el primario. Pero estamos hablando de corriente continua. Entonces, en todo el trayecto que va, desde el emisor, por aquí, hasta la base, no tenemos ninguna fuente de continuo, ningún divisor de tensión, ni cosas que hemos visto antes. En consecuencia, aquí la corriente de base de polarización vale cero. Si tengo corriente de base cero, ¿cuál es la corriente de colector de polarización, señor? El señor Latacunga, Kevin. Sería igualmente cero, Inge. Cero, ¿no es cierto? Ya está, entonces, conclusión. Corriente de base de polarización, cero. Corriente de colector de polarización, también cero. ¿Cuál es el voltaje colector emisor de polarización? Señor, señorita Alanis García, ¿cuál es el voltaje colector emisor de polarización? sería el
el voltaje de la fuente del VCC. VCC, correcto, muy bien, señorita. Entonces ustedes ven que en el circuito del colector no hay corriente de colector de polarización. Entonces esta fuente VCC tiene la placa negativa conectada al emisor y la placa positiva a los colectores. Entonces el punto de polarización estático del transistor 1 y del transistor 2 es corriente de colector 0. Entonces bajamos corriente de colector 0. Y voltaje colector emisor igual a VCC. Entonces por aquí va a estar ese punto de polarización para los transistores. Entonces aquí no existe recta de carga estática. Solo tenemos un punto. Entonces aquí podríamos poner que el voltaje colector emisor de polarización es igual a VCC. Esto para los dos transistores. Entonces no hay corriente de base, no hay corriente de colector. Únicamente tengo voltaje colector emisor. Y ese voltaje colector emisor vale VCC. Entonces por este punto va a pasar la recta de carga dinámica. Por ese punto va a pasar. Bien, entonces supongamos que aquí esta bobina de este primario de acá vale N1. Y cada secundario en este transformador 1 tiene N2 vueltas. N2 allí y N2 también el bobinado de arriba. Este es el transformador 1. En los secundarios, vamos a decir que aquí existe un bobinado N3. En la parte de arriba y en la parte de abajo también tenemos bobinado N3. Y en el secundario tenemos bobinado N4. Ya está. Bien, entonces, como no hay corriente constante o de continua, ni de base, ni de colector, ya está ubicado el punto de trabajo. Ahora, cuando tengamos señal alterna en el primario del transformador 1, vamos a tener señales alternas en los secundarios. Y esas señales alternas me generan corrientes alternas de base. Y las corrientes alternas de base generan corrientes alternas de colector. Entonces, como voy a tener ya corrientes alternas en los bobinados N3, en ellos se va a reflejar la resistencia de carga RL. Entonces voy a poner por aquí. Cojamos, por ejemplo, para el transformador 2 en la parte de arriba. Aquí vamos a tener que el colector del transistor 1 observa, entre comillas, una resistencia reflejada aquí. Una RC. Que viene a ser en definitiva la RL asterisco que habíamos mencionado anteriormente. Igual va a pasar con el transistor de abajo. El transistor de abajo también va a observar una resistencia reflejada. Cuando esté activo, desde luego. Entonces escribamos aquí esa resistencia RL asterisco. Va a ser igual pongamos N3 dividido N4 al cuadrado multiplicado por RL. Esto de aquí es al cuadrado y esta de acá es RL asterisco. Así calcularíamos la resistencia reflejada en el colector del transistor 1.
Como abajo tenemos en el colector 2 lo mismo, entonces significa que aquí también vamos a tener una resistencia reflejada que tendría exactamente el mismo valor que el anterior, porque se supone que los bobinados son igualitos. Entonces aquí también tenemos un RL asterisco. ¿Cuánto vale esta resistencia? Lo mismo que la anterior. N3 sobre N4 al cuadrado por RL. Fíjense también que por este punto de polarización deberé dibujar la recta de carga dinámica. ¿Cuál será la pendiente de esa recta de carga dinámica, señor? Señor Portilla Vinicio, no estaba. Señor Tayupanta Kevin. Estoy Portilla Inge. A ver, señor Portilla, ¿ya está? Sí, estoy Inge. A ver, dígame, ¿cuál es la pendiente de la recta de carga dinámica? Sería -1 sobre RL asterisco. Correcto, entonces esa recta con pendiente de -1 sobre RL asterisco va a pasar por este punto de polarización. Entonces, desde aquí trazamos esa recta de carga dinámica así. Entonces escribamos allí. Esta es la recta de carga dinámica. AC. Esta recta de carga dinámica tiene una pendiente que es igual a -1 sobre RL asterisco. Ya está. Entonces, esa es la recta de carga dinámica, la única que existe aquí. En continuo no hay recta de carga estática. Únicamente hay el punto de polarización estático. Bien, entonces con esto ya podemos calcular todo lo que necesitamos para ver la eficiencia de este circuito, por ejemplo. Debemos comprender que el transformador 1 está actuando como un divisor de fase para que cada transistor pueda operar en un semiciclo complementario. Primero el uno, después el otro. El transformador 2, en cambio, está actuando para tomar los semiciclos provenientes de cada transistor y reconstruir una senoide a la salida, como hemos visto aquí. En todo caso, como usted ve, la señal de entrada que tenemos en el primario es una señal AC que empieza en 0 y empieza a subir y después baja. Eso significa que cada transistor va a tener una corriente de base que empezando en 0 empieza a subir y después baja nuevamente. Entonces, esa corriente de colector voy a dibujar aquí. A partir del punto de polarización estático, que sería 0 amperios para corriente de colector, a partir de allí, la corriente de colector empezaría a subir. Entonces, pongamos aquí una corriente de colector que podría estar subiendo de esta forma. Senoidalmente alcanza el tope y baja. ¿Sí? Esa es la corriente de colector que vamos a tener. Empieza en 0 porque no tengo corriente de colector de polarización. ¿Hasta dónde podría subir esa corriente de colector? Como máximo, hasta donde la recta de carga dinámica lo permita, es decir, hasta acá arriba. Hasta allí podría subir la corriente de colector. Entonces diríamos, esta corriente de colector puede venir por aquí, va subiendo senoidalmente, llega a ese tope como máximo, y a partir de ahí disminuye senoidalmente hasta acá. Esa sería la máxima corriente de colector que puedo obtener.
Si es que esto hace el transistor 1 en el semiciclo positivo de la entrada, el transistor 2 hará exactamente lo mismo, pero en el semiciclo negativo de la entrada. Mientras uno conduce, el otro se apaga. ¿Sí? Bien, entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la potencia de salida en alterna, o pongámosle potencia de salida en AC. Tendríamos que calcular la corriente de colector en valor eficaz, elevar esto al cuadrado y multiplicar por RL asterisco. ¿Sí? Lo mismo que hicimos hace un momento con el otro circuito. La carga para el transistor 1 y la carga para el transistor 2 es RL asterisco. Y el valor de esta resistencia es N3 sobre N4 al cuadrado por RL. Esa potencia de salida que estoy escribiendo este momento aquí, corriente de colector en valor eficaz al cuadrado, ya voy a poner al cuadrado, multiplicado por RL asterisco, ya voy a poner el asterisco, es la potencia que estaría generándose en este bobinado del transistor 1. En el siguiente semiciclo pasaría lo mismo, pero en el colector del transistor 2. En consecuencia, esta potencia que estoy calculando aquí debería multiplicar por 2. ¿Por qué razón? Porque el otro transistor también me va a hacer exactamente lo mismo. Entonces la potencia de salida total será 2 veces la potencia que genera un transistor. ¿Sí? Entonces quedaría así. La potencia de salida en alterna es 2 veces la corriente de un colector al cuadrado, valor eficaz al cuadrado, por RL asterisco. Ya está entonces la potencia de salida en AC. La potencia absorbida desde la batería. A ver, alguien me va a decir lo siguiente. La potencia absorbida desde la batería sería BCC por la corriente de colector de polarización. Como no hubo corriente de colector de polarización, entonces la potencia que entrega la batería sería 0. Pero eso está mal. No es así. Cierto es que aquí no existe corriente de colector de polarización. Pero en cambio, existen estas corrientes, mire. Estas corrientes. Para cada transistor tengo esto. En cada colector hay esto de aquí. Y esta corriente tiene un valor medio. Y esta corriente también tiene un valor eficaz. ¿Sí? Entonces, la potencia que se absorbe desde la batería va a ser igual a 2 veces la potencia que absorbe cada transistor. Cada transistor absorbe lo siguiente. Una potencia que va a ser el producto de la corriente media multiplicado por BCC. Y ya está. Entonces, con esto ya podríamos saber la eficiencia del circuito. Ahora, si es que queremos calcular las condiciones máximas
simplemente hay que hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí lo que serían las características de potencia de disipación máxima del transistor. Entonces vamos a tener aquí una corriente de colector máxima, igualito a lo que ya hicimos antes. Esa corriente de colector máxima, vamos a decir que está por acá. Vamos a tener que bajar por aquí una gráfica que pase tangente a esta recta para no volverle a dibujar simplemente. Y va a tener como tope el voltaje colector emisor máximo que estaría por acá. Entonces, desde aquí vamos a ir bajando esto. De esta manera. Así. Esa sería la curva de disipación máxima. Y este punto de tangencia, que va a ser un punto auxiliar simplemente, va a estar por allí. El voltaje colector emisor va a estar variando desde el punto de polarización estático, que sería VCC, va a estar variando de esta manera. Bien, esta señal que acabo de dibujar aquí en azul se corresponde con la variación que tengo en corriente en color rojo aquí. ¿Sí? Evidentemente, si es que estoy en la otra gráfica, que es la corriente en azul, y quiero ver cómo cambia el voltaje colector emisor para esta corriente en azul, tendría que irme aquí a la recta de carga dinámica y desde ahí bajar hacia acá. Entonces aquí vamos a tener un voltaje colector emisor que estaría en cambio variando de esta manera. Subiendo hasta ahí y bajando de esta forma. Bien, estas serían entonces las gráficas de voltaje colector emisor y corriente de colector para cada transistor. Asimismo, en esta recta de carga dinámica que está en rojo, la pendiente ya está puesta aquí, -1 sobre el asterisco. ¿Qué más tenemos? Este punto de tangencia define aquí abajo el punto medio de todo este segmento, que es voltaje colector emisor máximo. Pongámosle aquí también por si acaso. Para este circuito, este VCC es igual al voltaje colector emisor máximo de su transistor. Ya, entonces, ustedes ya pueden sacar la eficiencia máxima para este circuito. Voy a poner por aquí. Condiciones máximas de operación. ¿Qué tenemos que hacer para las condiciones máximas? Potencia de salida en AC máxima. Va a ser igual a la corriente, a 2 veces por la corriente de colector máxima, en valor eficaz desde luego, esto elevado al cuadrado y multiplicado por RL asterisco. Esta corriente eficaz es al cuadrado. Ya. Esa sería la potencia de salida máxima. Ahora, ¿cuánto vale la corriente de colector máxima? Ahí les quiero ver. Esto va a ser igual a 2 veces
por. Bueno, ya sabemos manejar algunas herramientas. Pongamos de aquí en este triángulo en rojo. Desde ahí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Y la hipotenusa, que sería este segmento de aquí. En ese triángulo grandote, ¿cuánto vale la máxima corriente de pico que podemos sacar? Simplemente sería el segmento horizontal, que vale BSC, dividido para la resistencia RL asterisco, ¿no es cierto? Eso vale el segmento vertical aquí. En el triangulito rojo, divide este voltaje en el eje horizontal, que es BSC, para RL asterisco simplemente. Entonces, la corriente pico máxima ha sido igual a BSC dividido para RL asterisco. Ese es el pico máximo de corriente. Ese pico máximo de corriente, para convertirle en valor eficaz, tengo que dividir ¿para cuánto? Señor Gómez Diego. Sería para la raíz de 2. 0 le voy a poner. Señor Portilla Vinicio. Creo que está retirado el señor Portilla. Señor Inge, sí Vaca estoy, Ronald. sí estoy en clase, señor Portilla. Ya, a ver, señor Portilla, hágase ver entonces. Inge, que también estoy en el celular, Inge, estoy con la cámara dañada. Pero el día de mañana me hago ver. Ya mañana ya no vemos nada, ya hoy día se acaba lo bueno. Entonces, Inge, espérame, me activa desde la computadora. Nada que me espera, ya se acaba la clase. A ver, necesito el señor. Señor Almeida Francisco. Sí, profe. No está el señor Almeida, le ponemos falta, ¿no? Estoy, profe. El señor Yanes, señorita Yanes Araceli. Está sin luz, Inge, como le comenté antes. Sigue sin luz. Señor Morales Mateo. Yo mismo. Ah, usted mismo. Ya, pues entonces. Tiene el valor pico de corriente. Quiero hacerle valor eficaz. ¿Para cuánto divido? Tengo miedo de decir mal. Diga nada más, no se preocupe. Lo peor que le puedo decir es le pongo 0. Sería para 2. Para 2. Pongamos. Recuerde usted que esta forma de onda que está dibujado aquí es la que corresponde para un transistor, ¿no es cierto? El siguiente semiciclo trabaja el otro transistor. Y en el siguiente, nuevamente aquí conduce el primero. Entonces otra vez voy a tener aquí, pero después de un semiciclo, ¿no es cierto? Se repite esta onda. Después de un semiciclo. No antes. Entonces, es un rectificador de media onda prácticamente. Y en un rectificador de media onda, el valor eficaz es igual al valor máximo dividido para 2. Entonces, aquí tengo el valor eficaz para la señal de corriente de un transistor. Este valor eficaz debo elevar al cuadrado y multiplicar por RL asterisco.
Entonces, esa sería la potencia máxima. Procesando estos datos, me va a quedar el 2, se va con el 2, me queda un 2 abajo. Y BCC cuadrado sobre RL asterisco. Entonces, esto me queda un BCC al cuadrado sobre 2 veces RL asterisco. Ya está la potencia de salida máxima debido a los dos transistores. ¿Cuál sería ahora la potencia absorbida desde la batería? Potencia ahí DC. Va a ser igual a 2 veces a sí mismo, multiplicado por la potencia que absorbe un transistor nada más. Entonces, un transistor, les acabo de decir, tiene esta forma de onda de corriente en su colector. Si esta es la corriente pico, el valor medio de esa corriente sería el valor pico dividido para pi, ¿no es cierto? El valor pico ha sido BCC sobre RL asterisco. Entonces ponemos BCC sobre RL asterisco. Es el valor pico de corriente. Y esto tengo que dividir para pi, para convertirle en valor medio, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir esto para pi. Ya está. Y este valor de corriente media debe ir multiplicado por BCC. Entonces, asimismo, operando esto sería 2 BCC cuadrado sobre pi por RL. Entonces me queda aquí 2 BCC al cuadrado dividido para pi por RL. A ver, vamos aquí. RL asterisco, ¿no? Y aquí le ponemos el pi. Ya está. Entonces, con estas dos formulitas usted ya puede sacar la eficiencia máxima. Calculemos la eficiencia máxima entonces. Nmax va a ser igual. A ver, si es que dividimos la potencia de salida máxima, que es esta cantidad de aquí, para lo que tenemos acá se simplifica el BC cuadrado con el BC cuadrado, el RL con el RL, el 2 se multiplica por el 2 y arriba va el pi. Entonces tenemos pi para 4. ¿Cuánto da pi para 4? Señor Landívar Mauricio. Eh, 0.78. 78, ¿cuánto? 0.7854. Entonces la eficiencia en este circuito ha sido del 78,54%. ¿Sí? Bien, para terminar con esto,
el transistor disipa la mayor potencia justamente en este punto de aquí. Allí disipa la mayor potencia el transistor. Entonces pongamos eso. Calculemos aquí la potencia que disipa nuestro transistor. Va a ser el producto de el voltaje que tenemos aquí abajo, que sería VCC sobre 2, multiplicado por la corriente que tendríamos en este punto. Ojo, este punto no es de polarización estático, es un punto auxiliar nada más. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener la mitad de todo el segmento vertical. El segmento vertical vale VCC sobre RL asterisco. Entonces esto debo multiplicar por VCC sobre 2 veces RL asterisco. Ya están. Entonces, esto de aquí es para un transistor nada más. Como el otro hace lo mismo, sacaríamos el total de los dos transistores. Pero para uno solo, esa sería la potencia que estaría disipando. Entonces aquí me va a quedar un VCC elevado al cuadrado para 4 RL asterisco. Así quedaría, ¿no? Y ya está. Entonces con eso sabríamos cuánto disipa cada transistor. Sabemos cómo calcular las potencias de salida máxima, la potencia máxima que queremos desde la fuente de polarización. Y si es que no estamos en condiciones máximas, aplicaríamos estas formulitas de la izquierda. ¿Sí? Sabiendo que aquí un transistor conduce solamente durante un semiciclo. Bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, entonces pasamos. Terminamos la clase en este momento. Revisen por favor y nos reunimos el día de mañana. Tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.